Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estudiar el tema del Gaussiano y las principales herramientas que nos ayudarán de este tema para poder resolver ecuaciones diferenciales o construir su solución. Muy bien, comencemos. Primeramente hay que ver conceptos como la dependencia y dependencia lineal de funciones. Se dice que un conjunto de funciones formado por f1 de x, f2 de x, así hasta fn de x es linealmente independiente en un intervalo i si existen constantes c1 así hasta cn no todo cero, tales que esta suma c1 por f1 más c2 por f2 así hasta cn por fn son iguales a cero. Es decir, esta suma es igual a cero, pero c1, c2 y cn son diferentes de cero. Y vamos a ver un segundo concepto. Un conjunto de funciones es linealmente independiente, es decir, el conjunto formado por f1 de x, f2 de x y fn de x es linealmente independiente en un intervalo i si las únicas constantes para las que esta suma c1 por f1 de x más c2 por f2 de x así sucesivamente cn por fn de x es igual a 0. Para toda x en el intervalo i se cumple que c1 es igual a c2, así sucesivamente hasta cn, y todas son iguales a 0. Entonces repito, en este caso el conjunto de funciones es linealmente dependiente es linealmente independiente si esta suma es igual a 0, pero sus constantes c1 y c2 así hasta cn son diferentes de 0, y es linealmente independiente si esta suma es igual a 0, pero sus constantes c1, c2 y c3 así hasta cn son iguales a 0. Entonces repito, en el linealmente dependiente sus constantes son diferentes de 0, y en el linealmente independiente sus constantes son diferentes de 0. Muy bien, ahora vamos a ver otro concepto que es el Gaussiano. Suponga que cada una de las funciones f1, f2 así hasta fn tienen al menos n-1 derivadas. El determinante formado por, el Gaussiano se define como el determinante formada en primera fila por la función f1, f2 así hasta fn. En la segunda fila la primera derivada de f1, la primera derivada de f2 así sucesivamente hasta la primera derivada de fn. En la tercera fila la segunda derivada de f1, la segunda derivada de f2, así sucesivamente hasta la segunda derivada de la función fn. Continuamos bajando, así está la derivada n-1 de la función 1, la derivada n-1 de la función 2 y la derivada n-1 de la función n. Este determinante, que se denota como el Gaussiano de f1, f2, así hasta fn, se le llama comúnmente Gaussiano de las funciones f1, f2 y fn. Y este es su símbolo, esta w. Muy bien, ahora vamos a ver cómo utilizaremos lo que hemos aprendido recientemente, pero para ello vamos a ver primero un teorema que se llama el criterio para soluciones linealmente independientes. Entonces, suponga que usted ha resuelto lo que es esta ecuación diferencial que hemos denotado como 1, la cual se le conoce comúnmente como ecuación diferencial homogénea. Y al resolverla hemos tenido como soluciones esta función y1, y2, así sucesivamente hasta yn, n soluciones de la ecuación diferencial. Entonces resulta que este conjunto de soluciones va a ser linealmente independiente en i si solo si su Gaussiano es diferente de 0. Repito, al resolver esta ecuación diferencial homogénea, llamada como 1, obtenemos estas soluciones y1, y2, así sucesivamente hasta yn. Si al calcular su Gaussiano vemos que es diferente de 0, entonces podemos concluir que estas funciones son linealmente independientes. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es otro teorema muy importante para poder lo que vamos a usar para resolver sacar o obtener la solución general de una ecuación diferencial homogénea. Sean y1, y2 así hasta yn un conjunto de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden 1. Es decir, esta ecuación diferencial. Nuevamente, al resolver esta ecuación diferencial obtenemos como soluciones y1, y2 así hasta yn. Entonces, después vemos que son linealmente independientes mediante el Gaussiano. Una vez que ya hemos comprobado que son linealmente independientes, podemos construir la solución general. La solución general va a ser esta combinación lineal formada por
la multiplicación de C1 por Y1 de X más C2 por Y2 de X, así sucesivamente la multiplicación de Cn por Yn de X, donde Ci son constantes para i igual a 1, 2, así hasta n, es decir, C1 es constante, C2 es constante, C3 es constante, así sucesivamente hasta Cn es constante. Entonces, para construir una solución general, primero tenemos que ver que Y1, Y2 y Yn son linealmente independientes, y esto ¿cómo lo hacemos? Con el Gaussiano. Muy bien, quizás esto sea un poco ambiguo, vamos a ver un ejemplo que nos ayudará a entender lo que son estos nuevos conceptos que hemos aprendido. Pero antes que nada vamos a repasar un poco lo que son los determinantes. Primeramente el determinante 2 por 2, que puede ser, es la multiplicación de A por D menos B por C. Ahora el determinante 3 por 3 lo obtenemos al desarrollar el cofactor, primero cancelando la columna de I, de A y la fila de A. Cancelamos la columna y la fila de A y obtenemos el cofactor formado por E, F, H, I. ¿Y qué es esta parte? Ahora tenemos en este caso ahora menos B y cancelamos la fila formada por B y la columna formada por B. La fila formada por B y la columna formada por B. Entonces en este caso el cofactor que se va a formar es D, G, F, I, que es esta parte. Y por último cancelamos la columna de C y la fila de C, y el cofactor que se va a formar es D, E, G y H, que es esta parte. Y una propiedad muy importante es la propiedad de la función exponencial. Al multiplicar la exponencial de A por la exponencial de B, la exponencial se suman sus exponentes, A más B. Entonces estas tres propiedades quise repasarlas porque posiblemente sean utilizadas en los ejercicios y en los ejemplos posteriores. Muy bien, vamos a ver lo que es un primer ejemplo, o el ejemplo 2. Vea que el siguiente conjunto de soluciones de la ecuación diferencial dada es linealmente independiente y construye la solución general. Tenemos esta ecuación diferencial que es y' menos 6y' más 11y' menos 6y igual a 0. Sus soluciones son y1 igual a la exponencial de x, y2 igual a la exponencial de 2x y y3 es igual a la exponencial de 3x. Entonces supongamos que estas tres soluciones las hemos obtenido de esta ecuación diferencial que vemos acá. Entonces vamos a usar el criterio para soluciones linealmente independientes. ¿Cuál es ese criterio? Es este. Entonces vamos a ver primero que sean linealmente independientes calculando el Gaussiano. En efecto, el Gaussiano va a ser formado por Y1, Y2 y Y3, que es E de X, E de 2X y E de 3X, que son estas tres soluciones. Entonces la primera fila va a consistir de Y1, E de X, E de 2X y E de 3X. Aquí como son tres funciones vamos a calcular hasta la segunda derivada. Si fueran dos funciones calcularíamos hasta la primera derivada. Como son 3 vamos a calcular hasta la segunda derivada. Si fueran 4 funciones calcularíamos hasta la tercera derivada. Si fueran 5 funciones calcularíamos hasta la cuarta derivada. Entonces aquí como son 3 vamos a calcular hasta la segunda derivada. La primera fila va a ser E de X, E de 2X y E de 3X, que es el conjunto de soluciones. Entonces vamos a calcular la derivada de X, que es E de X, que es la misma, y la derivada de esta E de X pues es E de X, que es ella misma. Ahora en la columna E de 2X calculamos la derivada de 2X, es 2E de E2X, que es la primera derivada. Ahora la segunda derivada sería 4E a la 2X. Ahora con la tercera columna E de 3X calculamos su primera derivada y es 3E a la 3X. Su segunda derivada es 9E a la 3X. Ahora, ya que tenemos este determinante, vamos a desarrollar los cofactores. Primeramente cancelamos la columna de E de X y la fila de E de X y nos queda el cofactor formado por 2E a la 2X, por 3E a la 3X, 4E a la 2X y 9E a la 3X. Hemos cancelado lo que es esta fila y esta columna, y es por eso que la columna formada por E de X, es decir, toda esta. Ahora cancelamos lo que es
bueno, escribimos el menos e a la 2x, lo que es la segunda columna. Toda esta la cancelamos y toda esta fila la cancelamos, esta fila y esta columna, y obtenemos los cofactores e a la x, 3e a la 3x, 9e a la 3x, y obtenemos lo que es el segundo cofactor. Por último, cancelamos la columna de e a la 3x, es decir, toda esta con toda esta fila, y obtenemos el cofactor formado por e a la x, 2e a la 2x y 4e a la 2x, es decir, esta parte. Muy bien, ahora que lo hemos hecho así, pues ya podemos calcular como un determinante normal. 2e a la x, 9 por 2, 18, e a la 3x por e a la 2x es igual a e a la 5x, porque los exponentes se suman. Menos 4 por 3 son 12, e a la 3x más 2x, e a la 5x. Entonces ya obtuvimos esta parte. Ahora el menos 2, e a la 2x, 9 por 1, 9. E a la 3x por e a la x es igual a e a la 4x, menos 3e a la x por e a la x es menos 3 e a la 4x. Luego con e a la 3x se queda igual. 4e a la 2x por e a la x es igual a 4e a la 3x, menos 2e a la 2x por e a la x es 2e a la 3x. De esta forma ya desarrollamos una parte. Finalmente e a la x se queda igual. 18 menos 12, 18e a la 5x menos 12e a la 5x es igual a 6e a la 5x, menos e a la 2x, 9e a la 4x menos 3e a la 4x queda 6e a la 4x, más 3 más e a la 3x, 4e a la 3x menos 2e a la 3x es igual a e a la 2x. Vamos a simplificar esta expresión. E a la x por e a la 5x es igual a e a la 6x, menos 6 e a la 2x por e a la 4x es igual a e a la 6x. El 2 e a la 3x por e a la 3x es igual a e a la 6x, y esto es igual a e a la 2 veces e a la 6x, porque esta se cancela con esta y es diferente de 0. Finalmente hemos comprobado que su gaussiano es diferente de 0, y entonces como su gaussiano es diferente de 0, por el criterio de soluciones linealmente independientes, este conjunto de soluciones formada por y1, y2 y y3 son linealmente independientes, y vamos a construir la solución general gracias al criterio de la solución general de ecuaciones homogéneas, es decir, este criterio, entonces por último, entonces la solución va a ser formada por una combinación lineal de la constante C1 por Y1, que es C1 por e a la x, más C2 por Y2, que es e a la 2x, más C3 por e a la 3x. Entonces esta combinación lineal va a ser la solución general de esta ecuación diferencial, formada a partir de las soluciones particulares, que en este caso C1, C2 y C3 son constantes. Entonces hemos resuelto finalmente este problema, el cual nos ayudó, bueno, lo obtuvimos a partir y gracias al gaussiano. Muchas gracias por su atención.